Bienvenidos una noche más, queridos amadores de la poesía, navegantes errantes de las redes cibernéticas, de los mundos utópicos, del espacio etéreo, inacible, intangible de la computación, del cableado eléctrico y las ondas lumínicas que como ríos os cargan con su turbio torrente. Nautas enamorados del verbo ardiente que venís a estas costas, las castas manos extendiendo al oasis místico que brota en las fuentes de las rimas, de los versos, de los metros silábicos sobre los que cabalgan nuestros siglos, nuestros mitos, los abscónditos secretos musicales de nuestras almas, en fin, hermanos adictos del verbum sacrum, iniciados del brebaje de la magna arte sacra de la poiesis, abrid hambrientos, secos de sedientos las ánforas de vuestras almas para que a ellas se decante vuestro amado néctar, vuestra ambrosía divina para la vida, la poesía. En efecto, hoy una vez más os invitamos a disfrutar del profundo, inabarcable mundo del conocimiento, ya que como huésped acogemos a Sandro Borzoni, filósofo italiano salmantino de adopción o charro de adopción, para utilizar el gentilicio apropiado, experto en la vida y obra de Don Miguel de Unamuno y persona con un saber enciclopédico como ninguna. Bienvenido, Sandro, a Poesía Exorbital. Gracias por estar acá. Puedo hablar, estoy conectado ya. Yo estaba leyendo la introducción aquí en mi pantalla y bueno, la poiesis como Aristóteles, ¿no? La poiesis, que conocer es hacer e imitar las cosas, increíble, ¿no? Qué idea. Increíble idea, ¿no? Es muy interesante entender de dónde viene la palabra poesía, que parece que no tiene, lo que creemos que es poesía, parece que no tiene nada que ver con Ya, el verdadero significado, ¿no? sí, porque la etimología es curiosa, porque poieo es el verbo hacer, y del verbo hacer también procede la palabra praxis, que es la acción, pero la poesía, como poiesis, es una acción que no es física, que no es material, es la creación de algo desde la nada gracias a las propias palabras del autor. Por lo tanto, no es una creación humana, es casi como una creación divina la poesía, porque crea desde la nada, ¿no? La poiesis. Sí, sí, es increíble, es crear desde la nada o es crear con la nada, prácticamente con lo etéreo, con lo sonido, con lo fugaz, con lo que no permanece. Pero además es extraño que al final poesía, si traducido directamente del griego, es como lo hecho, sería, ¿no? Sí, La cosa hecha, poiesis, el hacer y, no, poieo, el hacer y luego la cosa hecha, lo hecho. ¿Cómo se traduciría poesía literalmente? no, hombre, poiesis es un sustantivo, creo yo. Espera que tengo el diccionario de griego aquí. Poiesis sí, y el verbo poieo como Sustantivo. hacer, ¿no? Poieo es el verbo hacer, pero Hacer. poiesis es un sustantivo. Ahora Claro, no entonces, tengo el diccionario de griego ahí, pero estoy casi seguro, ¿no? Poieo es la primera persona singular del verbo poiein, que es hacer. ajá. Y poiesis es de poiein o poieo, porque en Italia, no sé cómo será en España, en Italia hablamos de los verbos a la primera En persona la del primera persona, indicativo, exactamente. porque a veces son irregulares y si tú dices poiein, ya no sabes bien cómo queda el Exacto. paradigma verbal. Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre es, poiesis, ¿cuál sería el sustantivo que en español podríamos utilizar si traducimos la palabra literalmente? O en italiano. Creación, La creación, acción, la creación. creación, más que acción, creación, diría yo. Ujú. Porque las artes poéticas por Aristóteles eran las artes que producían algo. Y no era un saber hacer, era un producir, porque las artes prácticas eran la ética, la política, la economía, pero la poesía era poética, no práctica, porque la poesía, la tragedia,
la comedia, son artes que producen algo que antes no existía, ¿no? Entonces es como los latinos dirían como el homo faber, el Exacto. hombre que fabrica, que hace algo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues continuamos. Después de esa pequeña Vale, exégesis acerca de la poesía, podemos empezar con nuestro gran tema, que es Miguel de Unamuno, que ya también era un otro, poeta, no solo poeta, filósofo y escritor de novelas, ¿no? Yo creo que, y de y de teatro, teatro. diría yo. Ah, ok, eso es algo que no tenía yo en cuenta. Pero entonces, como que para iniciar con esto, nosotros nos conocimos alrededor de hace 20 años, pero como que en todos estos años que nos conocemos tú y yo, Sandro, como que jamás te pregunté cómo llegaste a Salamanca o por qué más bien, y cómo empezaste tu interés por la filosofía y luego cómo derivaste Unamuno. Yo creo que nos lo puedes resumir toda esa Sí, sí, trayectoria. te lo voy a resumir en pocas palabras, porque ahora ya sí poco a poco nos vamos acercando al tema de Unamuno, ¿no? A ver, yo estudié filosofía en la Universidad Católica de Milán y antes estudié en un liceo de Novara, que es una ciudad que está como a unos 40 kilómetros de Milán, que es la ciudad en la que me encuentro ahora, donde sigue viviendo mi padre y mi hermana y mis sobrinos, y donde yo nací. Allí, antes de empezar la universidad, estudié en un liceo y es difícil explicarlo a los españoles. Es algo parecido a letras puras. Yo sé que antes en el bachillerato los alumnos españoles podían escoger entre letras mixtas, letras puras, o sea, es como letras puras para hacerlo de una forma fácil porque se estudia la historia, el latín, el griego y estas cosas que tienen que ver con el pasado, con la filología, etcétera. Y lo que sirve es que se empiezan los idiomas clásicos con 14 años y eso te permite tener una visión ya de una literatura que normalmente se descubre solo después de muchos años, porque al fin y al cabo, si la gente lee, se da cuenta que hay unos ciertos autores que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven siempre, ¿no? Y entonces, después de la universidad, yo tenía que hacer un trabajo final, una tesis, que está aquí entre los libros que están aquí detrás, y griego no lo sabía bastante bien. Inglés no me gustaba mucho la epistemología, el empirismo y todo lo de la filosofía inglesa no me gustaba mucho. Alemán lo desconocía por completo y entonces pensé, ¿por qué no vamos a trabajar sobre un autor español que en Italia todavía está, sí, está traducido, hay obras de Unamuno al italiano? Entonces empecé con Unamuno y existe un archivo en Salamanca, en la calle Libreros, que está, para los que no han vivido en Salamanca o los que no conocen porque tampoco han ido de turismo, en la fachada de la universidad, que es un edificio enorme con una estructura casi medieval, ¿no? Porque es como un convento con un claustro, etcétera. Pues al lado hay unos edificios y uno de ellos es la llamada Casa Rectoral. En el interior de la Casa Rectoral, hasta los años 10 vivían los rectores, de verdad. Hablo los años 10 del siglo XX, no los años 10 del siglo presente, del siglo XXI, por supuesto, pero hay que decirlo. Ahora la gente quiere vivir en su casa, ¿no? Con sus comodidades y tal. Pero en aquel entonces era tan institucional la figura del rector que el rector vivía ahí, en este edificio, que tenía un pasaje, como el castillo del conde Drácula, que tenía pasajes secretos, o sea, en un día de lluvia como hoy, porque fuera está lloviendo, el rector podía entrar en el claustro de la universidad sin salir a la calle Librieros.
Y Unamuno vivía ahí, no murió ahí, murió en la calle al fondo, donde la Casa de las Muertes, donde el Parque San Francisco, pero eso ya luego lo veremos. Y ahora dentro de la Casa Rectoral han creado un museo y un archivo. Entonces yo me fui ahí para trabajar, para investigar sobre mi tesis de grado, para graduarme. Y después, cuando tuve la oportunidad de una beca, volví a Salamanca al mismo archivo y esta vez con más tiempo, con más tranquilidad para empezar un proyecto de investigación más largo y fue cuando nos encontramos y cuando coincidimos en la calle Santa Clara, que era la calle del Teatro Bretón, que ahora ya no existe porque lo tiraron abajo. Sí, me acuerdo. Se me había olvidado el Teatro Bretón. Yo me acuerdo que cuando te conocí todavía estaba, pero cuando volví que tú ya no estabas, lo tiraron o lo tiraron cuando tú estabas ya. Lo tiraron, creo, el último año. Sí, Yo me fui, a ver, ¿cuándo me doctoré? Me doctoré en 2009, creo yo. Sí, sí. no, ¿Ocho? sí, en 2009, Ok. correcto. Lo he tenido que mirar porque tengo ahí el papel pegado, Sí, colgado en la sí, pared. sí. Sí, en 2009, por lo tanto lo tiraron como en 2008, en 2007, no muy tarde. Me parece que muy por la época en que prohibieron el botellón y hubo esa gran revolución, ¿te Ah, acuerdas? hombre, la época de que prohibieron el botellón hay que explicársela a los que no son españoles. Claro, Es que en España la gente no quiere con 20 años gastar dinero en copas porque en un bar puede ser muy caro tomar copas. No es caro comparándolo con el resto de Europa. de Es acuerdo. que en los años 2000, cuando yo estuve, una copa era como un 50% más barata que en el resto de Europa. Pero para un español seguía siendo muchísimo más cara que una copa comprada en un supermercado. Porque si tú vas al Mercadona o al Carrefour en un supermercado de estos y te compras una botella entera y luego compras una bolsa de hielo y así te haces tu propia copa y cuando entras a la discoteca ya vas bien, bien, bien contento. Pero hay gente mayor, como nosotros ahora, porque en los años 2000 Exactamente. éramos unos jóvenes y ahora somos unos mayores, y la gente mayor, como nosotros, se quejaba de ruido, De la de la fiesta en las gente plazas. gritando y las botellas que las dejaban por ahí. Y en la plaza del Bretón era una cosa divina, porque había unas escaleras alrededor de la plaza del teatro, la gente se sentaba ahí, se tomaba sus copas, pero luego era Sí, el Vietnam luego. Eh, era una locura, ¿eh? Botellas por todas partes, era Tremendo, era muy salvaje, pero no solo en esa plaza, sino que en todas las plazas cerca de la zona de San Justo pasaba exactamente lo contrario y las calles estaban abarrotadas. Y ahí fue que se decretó la prohibición del botellón y en esa en época, toda España. en toda España, eso fue una revolución de los jóvenes que se enfrentaron a la policía, tiraron botellas. Sí, yo recuerdo que eso del botellón no lo puede entender la gente aquí, por ejemplo, tú ahora estás viviendo en Italia, ¿no? Y Sí, si sales, sales con tres o cuatro amigos como mucho, pero ahí hay peñas, peñas, o sea, hay gente que llega y son como 10 o 15 amigos o 10 o 15 amigas y luego se juntan y luego vienen otros. Y entonces una plaza se queda como un estadio de fútbol, o sea, totalmente llena y repleta de gente. Y todos van ahí con sus bolsas de plástico y sus litronas de cerveza, o si no, la Coca-Cola de litro y medio con la botella entera de ron.
Para Era hacer el una calimocho cosa, también, ¿te acuerdas? sí, El el calimocho. calimocho, sobre todo en el País Vasco. En el País Vasco aprendí a beber calimocho, que es una bebida que te deja despierto toda la noche porque tiene el alcohol del vino y las calorías del vino, pero al mismo tiempo la Coca-Cola tiene cafeína y tiene azúcar, muchísimo azúcar, porque una lata de Coca-Cola tiene alrededor de 27 gramos de azúcar. Por Claro, lo tanto, tomar Coca-Cola, que es súper energética y súper calórica, con vino tinto, es como una dopamina para el corazón, vamos, te sí. despierta, ¿no? La cerveza te deja blando, te quedas dormido con la Te cerveza, enchoncha, como dicen en España un poco. pero el calimocho es espectacular. Sí, grandes momentos. Y en ese contexto entre la universidad, que es una de las universidades, si no la más importante y más antigua del mundo hispanohablante, y el contraste de la fiesta, es que se desarrolla pues toda tu época del estudio de Unamuno, ¿no? Sí, bueno, en 2002 fue un hito. Voy a enseñar un libro. Ese libro es Salamanca, Ciudad de la Cultura 2002. Qué bueno. Yo no sé si se puede ver bien y si Se se puede puede ver, leer sí, bien, señor, sí se lee, sí se lee. porque yo me veo súper pequeño ahí, pero es un tocho, es un libro que tiene como portada el cielo de Salamanca, que es un fresco que está en el patio de escuelas menores, donde se ven signos zodiacales y cosas Sí, por sí, el sí. estilo. Y en el interior, además de fotografías de la universidad, etcétera, se habla de la capital de la cultura. Cada año la Unión Europea celebra la cultura y elige una ciudad, normalmente una ciudad que tiene cierto renombre por la universidad o por otras cosas, y Salamanca fue elegida en 2002 para representar con otra ciudad de Bélgica, que si no me acuerdo mal fue Brujas, ¿cómo se dice Brujas en en español, español? brujas, sí, Brujas en español, es Bruges en sí. francés, ¿no? Brujas. Y entonces, no solo había vida universitaria, estudiantes y turistas, sino que también había eventos como conciertos, como teatro, que iban a sumarse a la actividad cultural que ya es muy intensa en Salamanca, porque siempre hay teatro, hay concierto, hay museo, había exposiciones con cuadros que llegaban de Madrid, del Museo del Prado, del Museo Reina Sofía, y llegaba todo a Salamanca para celebrar la capitalidad cultural. No sé si se diga así, ¿no? La capitalidad, no, no existe esa palabra, creo. Pero se Bueno, entiende ya, perfectamente. perdóname, pero llevo semanas sin una charla en español. No, no te preocupes porque está todo perfecto. ¿Qué te iba a decir? Entonces, digamos que Salamanca tiene un lugar como elevado y muy importante en Sí, el mundo hispanohablante, por ser sí. Y cuando Unamuno llegó, Sí, Salamanca no era tan importante porque era una ciudad, volviendo al tema sí, central que es Unamuno, sí, Salamanca era una ciudad un poco caída, no porque la universidad no funcionara o porque había falta de profesores buenos, etcétera, sino porque se había un poco encerrado en su, ¿cómo se dice? Lo que hacen los pájaros, un en nicho, su ¿cómo se propio dice? nido. Un nido. Se había construido como su propio nido, donde ahí la vida fluía de forma apacible, para utilizar el adjetivo de Miguel de Cervantes. Por Sí, lo tanto, no es que no fuera una buena universidad o que no funcionara a finales del siglo XIX,
pero se había construido su nido, la universidad, y en España, sin embargo, estaba ocurriendo de todo, porque eran los años del cambio de generación, del cambio de paradigma. En España, en 1898, lo digo en dos palabras porque algunos italianos tal vez no lo sepan, pero los españoles, por supuesto, lo saben, y los latinoamericanos también, la última de las islas del Caribe, que era Cuba, ¿no? Se encontró en medio de una contienda entre el Estado español, que era un imperio, pero ahora iba reducido a un Estado, y otro Estado enorme, que era los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, por supuesto, querían controlar la isla de Cuba en el Caribe, y el imperio español acabó como contra Inglaterra cuando la, las naves de Felipe II se hundieron todas en la manga porque era algo como David contra Goliat, ¿no? Ujú. Para decirlo en dos palabras, para que la gente que no sabe la historia española lo pille. Entonces, al perder la guerra contra los Estados Unidos, España se quedó completamente aislada. Perdió económicamente todo el apoyo de la agricultura y de las materias primas que procedían de América, y también a nivel cultural se quedó huérfana porque todavía la gente estudiaba en unos textos que decían a los alumnos del bachillerato que España reinaba sobre los mares, etcétera, que el emperador Carlos reinaba sobre un imperio en el que el sol no se ponía nunca, y de repente España es una montaña llena de piedras y de cabras, y no hay industria, no hay trenes como en Inglaterra, no hay minas de carbón como en Alemania, no hay básicamente nada. Y Salamanca sí que existía, sí que funcionaba, pero funcionaba en un nido completamente aislada del resto del mundo y del resto de España. Y al llegar Unamuno fue como un torbellín, fue como un temporal, fue como un huracán, porque Unamuno empezó a discutir de política, empezó a escribir en las revistas sobre el rey, que era Alfonso XIII en aquel entonces, y fue por eso que en 1924 el rey decidió echarle de España. Le desterraron en las Islas Canarias, en Fuerteventura, y así que desde rector de la Universidad de Salamanca se quedó ahí con un camello, porque tenemos una foto de Unamuno y un camello ahí con el cura de Lanzarote, y las Canarias no eran islas turísticas, porque ahora la gente va a las Canarias en avión, pero imagínate llegar a las Canarias en un barco que viaje, ¿no? La gente tiene 2 semanas de vacaciones y se quedaría un día en las Claro, Canarias. porque el viaje en barco debe ser Claro, larguísimo, haría ¿no? al menos una semana de ida y otra de vuelta, ¿no? Claro, claro. Otro escenario completamente diferente. Entonces, digamos que tenemos la figura de Unamuno que llega con todas sus ideas políticas a Salamanca, se hace rector, ¿no? Y con eso genera Sí, una revolución cultural, bueno, para matizar un poco, no quiero ser pedante, ¿no? ¿no? Pero llega como profesor de griego, de literatura griega. Ok. Y después el rector lo elige el claustro. Y creo que funciona así hoy día también. O sea, los profesores catedráticos, que no son los profesores con un contrato, no, son los profesores catedráticos, son los que están ahí fijos,
forman un claustro de profesores y eligen al rector. Yo creo que todavía existe esa costumbre, ¿no? No es un rector nombrado por alguien, por el ministerio o tal. Creo que dentro de los poderes que sigue teniendo la universidad desde el siglo XIII hay la autonomía y por lo tanto son los profesores. Y al final eligen a un amuno que es como un alienígena porque viene del País Vasco, que es como decir que viene de África o que viene de China, porque hay algunos lugares en España que los castellanos consideran realmente ajenos, Cataluña y el País Vasco. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Un inglés, yo creo que le consideran más español que un vasco o un catalán en Castilla. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Sí, No sí. sé si compartes mi opinión, ¿eh? Digamos que es algo que se ve y que yo creo que ha durado mucho tiempo y es la sensación que se tiene hacia los vascos y catalanes porque siempre han tenido un deje de autonomía, de ser naciones por sí mismos, ¿no? Y siempre han Sí, defendido eso, mientras que los castellanos siempre han sentido ese amor por lo que es España. Y yo creo que que una de las razones que genera esa fisura o esa confrontación con los vascos y con los catalanes es precisamente el hecho de que los castellanos no sientan que ellos se sienten unidos a España, ¿no? Y eso yo creo que genera la distancia. Yo creo que ese es el origen de ese rechazo, esa sensación de distanciamiento de la cultura hombre, española. hay una anécdota fuerte, que Unamuno viene de Bilbao, ¿no? Porque nació en Bilbao y el obispo de Salamanca era Enrique Pla y Daniel, que es un catalán. Por lo tanto, cuando hubo el famoso enfrentamiento con Millán Astray el 12 de octubre de 1936, del que todo el mundo habla, pero habla sin saber porque no tenemos ninguna idea de lo que dijo Unamuno de verdad, ¿no? Sí, Porque sí, no se es sabe. complicado, ¿no? Se sabe de que habló de Rizal, que habló de la violencia, que habló de muchas cosas, pero no sabemos exactamente las palabras que dijo porque nadie estaba ahí para grabarlo. Pero dijo, entre otras cosas, lo que se supone que él, que venía del País Vasco, había venido a enseñar latín y castellano, etcétera, y que el obispo que venía de Barcelona había venido a enseñar la doctrina. Por lo tanto, imagínate, ¿no? Que Eh, se el armó una... escándalo. Y todo eso quizás en el contexto de la guerra civil que estaba, en ese momento estaba prácticamente, ese año que fue en el 36 eso es justo antes de que estallara la guerra civil. La guerra civil ya había estallado porque el general Mola entró a la ciudad de Salamanca el 19 de julio de 1936. Entró el general Mola porque Ok, Franco, no me acuerdo, yo creo que Franco estaba en Burgos o todavía estaba en Andalucía, sí, pero al norte llegó Mola, porque eran tres los generales, Franco, Mola y Sanjurjo, ¿no? ok. Mola entró, perdón por el ruido, pero está lloviendo y a veces se escucha ruido por la calle. El general Mola entró y fue un escándalo porque aquel día, aquel 19 de julio, nadie se fue a tomar café a la Plaza Mayor, porque todo el mundo se quedó en su casa, porque no se sabía lo que iba a pasar. Y de repente Unamuno, que vivía realmente al lado de la Plaza Mayor, para que no son de Salamanca, la Casa de las Muertes está literalmente a 5 minutos andando de De la la Plaza Plaza Mayor. Mayor, y Unamuno, cuando es la hora del café, que es una hora rarísima para un italiano, porque ellos toman café a las 7, a las 8, que para ellos es la tarde, nosotros a las 8 ya hemos acabado de cenar y vamos a poner las pantuflas, etcétera.
Entonces, como a las 7 o por ahí de la tarde, Unamuno sale de su casa, entra en el café Novelty y pide su café y se pone a leer el periódico, ¿no? Y fue un café que sobraba, realmente sobraba ese café, porque es un acto, no dijo nada, pero es un acto que la gente interpretó como un acto Desafiante, quizás. en favor de Mola. Ah, ok, en favor de Mola. La En gente. favor de Mola, claro. Exactamente. Está claro, están ahí los soldados del alzamiento militar que han venido de Marruecos con el tercio y la parafernalia y tal. Imagínate un ejército que se movía todavía con caballos y cosas, ¿no? Sí, Y sí. nadie sale a la calle porque en todo caso es un ejército que entra en tu ciudad, ¿no? La gente no sale a la calle. Y Unamuno de repente, tac, entra en el café Novelty y pide café como si nada fuera. Es un gesto que se discute muy poco, no se habla de esto básicamente porque a los españoles todavía le duele mucho el alma, no quieren admitir que ese café sobraba, ¿no? Y sobraba muchísimo. Pero fue justamente el mismo día, ni siquiera esperó al día siguiente, porque al día siguiente, claro, la gente tenía que salir de casa, no podían quedarse ahí dentro como en un blister, no sé si se dice en español un blister, ¿no? Como en una cápsula, como en No, una no, no se dice, pero como encapsulados en las casas. encapsulados, ¿no? Dentro de sus pisos. Pero él, justo aquel mismo día, y se fue tal con su café como si nada fuera, y fue un gesto bastante demoledor para los que veían en Unamuno el hombre de la República, el hombre de la izquierda, etcétera. Exacto, es muy interesante porque en el contexto de la guerra civil y la república, la figura de Unamuno siempre fue muy ambigua, ¿no? Entonces yo Sí, no sé si tú puedes como sí, vamos a ver, conducirnos. lo voy a aclarar de una forma muy sencilla para que la gente lo entienda. Unamuno está en Canarias, como hemos visto, porque Alfonso XIII le ha desterrado ahí, porque se quiere quitar a un autor que es muy importante, que no para de escribir en las revistas de Madrid, porque no escribe solo en revistas de Salamanca, ¿no? Unamuno escribía también en revistas de Madrid y escribe en contra del rey, escribe en contra de la política. Luego, cuando toma el poder, Alfonso XIII hace como una, oh, ostras, ahora ya no sé en castellano cómo se dice, pero hace como un teatro con el general Primo de Rivera, porque Sí. el general Miguel Primo de Rivera de repente se encuentra jefe de un directorio militar. Un directorio militar sería como un gobierno, pero dentro de ese gobierno todos los ministros son militares, oficiales del ejército, de la marina o de lo que sea. Y realmente lo de Primo de Rivera no fue un golpe de Estado, como Franco que vino con su ejército, etcétera. Primo de Rivera fue un dictador, por supuesto, pero el rey le apoyó porque sabía que en aquel momento, cuando la monarquía se encontraba en un momento de debilidad, una junta militar, un directorio militar, iba a dar más fuerza al Estado español. Por lo tanto, la situación es muy difícil. ¿Cuándo regresa a España Unamuno? Cuando cae la dictadura de Miguel Primo de Rivera y cuando, junto con Alfonso XIII, los dos se van a París se cortó la grabación por alguna razón, pero estábamos diciendo que Unamuno regresó a España para hacerlo rápido, regresó a España cuando se iban Alfonso XIII y Primo de Rivera. Por lo tanto,
se proclamó la República Española, la llamada Segunda República, básicamente cuando Unamuno volvía a España. Y Unamuno ya volvió a Salamanca, no volvió, por supuesto, a la casa rectoral, porque ya había llegado a la edad para la jubilación. Entonces se mudó a la Casa de las Muertes, que está al fondo de la calle Compañía, donde ahora está precisamente una estatua de Unamuno, creo que es de cobre, no sé de qué es, de plomo, no Sí, sé, es como de metal, no sé. Y es creo que una es en estatua metal muy y oscura, muy gótica, no sé, ¿no? exactamente que retrata una especie de rostro de Unamuno emergiendo del material, pero no tiene Sí, es cuerpo, ¿no? Es algo impresionante, muy extraño. es muy extraño. Entonces Unamuno se convierte o sí en un símbolo de la República y además entró en Salamanca a pie precisamente por la puerta de reloj de la Plaza Mayor, Ajá, porque venía en tren y tú sabes que desde la estación de trenes tú llegas al Paseo Canalejas sí. y de ahí puedes entrar por la calle Zamora o por la calle Toro y llegar a la Plaza Mayor y entonces entró como un héroe de la libertad del pueblo español y por lo tanto sí, claro que es muy ambigua su postura con respecto a Franco, ¿no? Porque cuando Franco llegó 6 años después, porque empezó la guerra civil en 1936, Unamuno le vio como el hombre que iba a restablecer en España el orden, las reglas que se habían un poco perdido en 1934 con la Revolución de Asturias, de los mineros, y luego en 1936 después de las elecciones generales, que hubo huelgas, etcétera. Y entonces dijo, bueno, Franco viene a poner un poco de orden. Por lo tanto, reaccionó como el clásico hombre de orden, porque creo que exista, ¿no? En español la Sí, expresión hombre de orden, que es el conservador, que al final siempre es contrarrevolucionario. Cuando exactamente. hay un cambio, el hombre de orden, si no me equivoco, si interpreto bien tu idioma, es el hombre que se queda en una postura contrarrevolucionaria, que Claro. quiere afirmar el status quo antes que un cambio que no se puede predecir, como en este caso, y por lo tanto hubo toda una serie de incomprensiones que, sin embargo, siguen siendo argumento de debate en la crítica Sí, la figura de de Unamuno siempre. resulta hoy en día muy ambigua hasta el punto de que muchas personas lo han tildado de fascista y otras se han negado a aceptar esa postura. Y en ese contexto nosotros llegamos prácticamente a la reunión de la que tú hablaste o citaste un pedazo al principio, que es aquella donde él hace referencia al obispo de Salamanca, que era Pla y catalán. Daniel, Exacto, ¿cómo Enrique se Pla y llamaba? Daniel, Enrique Pla y Daniel, Ah, ok. Pla porque es clásico. catalán. Clásico no, apellido catalán. Y ahí Sí, es donde muchas personas creen que Unamuno puso el punto final al ya, debate acerca de su postura. hay una foto que te puedo enseñar y la Sería genial. tengo más cerca porque ya he encontrado el otro libro y entonces sé dónde Ok, está este. dale, muéstranosla. La F, para los que no son españoles, es una agencia de prensa, Ok, ¿vale? Que no sé bien de qué sea acrónimo, será española y luego no sé exactamente
de qué es acrónimo, pero es española, pero no es agencia de prensa. En todo caso, aquí en ese libro se han recopilado una serie de imágenes de la F que tocan el tema de la guerra civil y que no se habían publicado durante los años de la guerra civil y del franquismo y que ahora se han encontrado en la Filmoteca de Castilla y León, que está, creo, en la Gran Vía, por lo menos estaba en la Gran Vía, y entre aquellas, perdón, imágenes, está la famosa foto de Unamuno en el Paraninfo de la universidad, bueno, a la salida del Paraninfo de la universidad, porque ahora, claro, con Google podemos encontrar muchas fotos, pero siempre una foto la tienes que matizar, la tienes que contextualizar, ¿no? Esa foto que se encuentra aquí se ha sacado realmente el 12 de octubre del 36 y el fotógrafo es un fotógrafo de Salamanca que creo que sea Gombau, pero no sé por qué sin gafas no lo leo porque es demasiado pequeño, pero te voy a enseñar la fotografía, espero que se vea bien. Y si quieres acercar un poco más para que se vea bien la figura de Unamuno, un poco más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Un poco más, un poco más. Ahí, perfecto, perfecto. Ahí se ve a Unamuno siendo perseguido por una turba de militares y de personas que están Exactamente. haciendo el saludo fascista, A ¿no? ver, el señor al lado es el obispo, Blay Ajá. de Miel, y está una señora que no se ve en la fotografía, pero la señora que no se ve en la fotografía es Carmen Polo Franco, la esposa de Franco, que entiende con una capacidad creíble, ¿no? Que la cosa estaba mal porque Unamuno ahora contamos lo que pasó, etcétera, ¿no? Pero cuando ve que la gente se puso brava, como dices tú en Colombia, ¿no? Que Sí. se pone bravo, ¿no? La gente se puso brava, como dices tú, y entonces Carmen Polo Franco le dice, agárreme, y le da el codo, Unamuno agarra el codo de Carmen Polo y Carmen Polo le acompaña al coche oficial, porque claro, Carmen Polo no iba ahí a pie, ¿no? Carmen Polo era la esposa de Franco y tenía un coche oficial con un chofer que era algún milico, ¿no? Que Sí. estaba a disposición de la señora Franco, ¿no? Y estaba ahí sentado en el coche todo el día sin mear ni siquiera, porque si la señora Franco tenía que ir a comprar huevos al mercado, le tenía que llevar en el coche oficial, ¿no? Y entonces suben a este coche negro que se ve en la fotografía y huyen de la turba de milicos y de fanáticos y de falangistas. Bueno, ¿qué pasó entonces aquel 12 de octubre? Muy importante. Ahora no se puede decir, yo no sé si en YouTube nos van a censurar, pero en 1936 todavía se llamaba la fiesta de la raza. Espero que YouTube no vaya a bajar el No, vídeo, porque hoy, ahora con el gobierno que hay ahora en España hay que no, pero es decir que Día de la Hispanidad. claro, pero es decir, nosotros también, hasta en Colombia, que en el colegio nosotros nos criamos con el Día de la Raza, o sea, no es que fue Claro, pero ahora si tú lo dices ahora en España, te van a echar del colegio, te van a, vamos, que no sí, sé sí, si, sí, está censurado, pero bueno, hoy en día es tan fácil que te censuren por las más leves frivolidades que no nos importa, ¿no? Pero el caso es bueno, que se entonces celebraba el Día era de la el Día Raza. de la Raza, Ajá, se llamaba la fiesta de la raza, la sí, fiesta de la raza española, ¿no? sí. Y entonces cada universidad tiene una fecha para abrir formalmente
sus actividades académicas, el nuevo curso. Y normalmente es en octubre, noviembre en Europa. Yo no sé cómo será en los países que no son latinos, pero en Italia es lo mismo. El año académico empieza por octubre, noviembre y cada universidad elige un día especial. La Universidad de Salamanca celebró el curso 36-37 el 12 de octubre y cada año se festejaba la fiesta de la raza y el comienzo del año académico. Sí, sí. Unamuno no tenía por qué hablar porque era rector jubilado y tenían que hablar otros profesores y también tenía que hablar o Milian Astray o alguien por cuenta del generalísimo Franco, porque Milian Astray no es exactamente un orador. José Milian Astray es un milico que hizo la guerra en Marruecos. Estudiando sobre el tema, descubrí que también perteneció a una policía antiterrorismo en Barcelona que revisaba los pasaportes y chequeaba si venía rojos y esa gente y tal. O sea, era una persona fiel al régimen, era un militar que había sido herido, le habían quitado una mano, ¿sabes? No Le tenía un faltaba brazo, un ojo, una le faltaba pierna, un una ojo, mano. le dispararon en la cara y el balazo le abrió aquí la mejilla, pero salió de un lado para otro y no se murió. O sea, y para conducir su caballo tenía, ¿cómo se llama esa cosa para tener Las un caballo? riendas. Tenía unas riendas especiales porque tenía que utilizar las riendas solo con un brazo porque el otro no lo tenía. O sea, pero no renunció a cabalgar con una pierna rota y un brazo postizo para que entiendas el personaje, ¿no? Sí, un carácter tenaz. Era muy Sí, respetado y reconocido y porque era una mala invencible casi. hostia, Sí, y era una mala invencible. hostia increíble, y una mala hostia increíble. Sí. Porque Jiménez Caballero, por ejemplo, cuenta que un día un moro le contestó, moro se puede decir, Sí, 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 se puede ¿no? decir. Sí. En el ejército del tercio también había moros, o sea, moros en el sentido de Árabes, marroquíes, marroquíes. árabes, que no sé si era un árabe o un bereber o qué era, pero era un moro, vamos, y le contestó. Y él le dijo, oye, tú no me puedes contestar, porque si me contestas significa que tú te crees superior a mí. Y el tío se pone a discutir con Millán Astray y Millán Astray empieza a pegarle delante de los otros soldados. O sea, era un violento también, ¿no? Sí. Era un personaje que seguramente no, no daba lo mejor de sí en una ¿cómo se llama? Un pupitre, En un sí, pupitre no era la en un persona más pupitre, ¿no? apropiada para Leyendo, estar en un púlpito, ¿no? leyendo en un atril un discurso de inauguración del año académico, vamos, para que lo entendamos, era un violento, era tal. Por lo tanto, se encuentra un Amuno que tiene su carácter, que lo hemos visto. Millán Astray. Y Unamuno, cuando escucha eso de viva la muerte, porque soy el novio de la muerte, viva la muerte, no todo era la muerte, etcétera, etcétera. Que era el Y discurso de los Unamuno, falangistas, ¿no? Era una de las sí, sí, proclamas que uno de los tenían los lemas de los falangistas. falangistas. Entonces Unamuno dice que lo que se muere es la inteligencia, lo que se muere dentro de una universidad vitoreando a la muerte, etcétera, lo que se muere es la inteligencia. Y repito, no sabemos las palabras, pero tenemos un papel, un papelito así, de este tamaño,
que es una carta de la viuda de Atilano Coco. ¿Quién es Atilano Coco? Era un pastor, o sea, un protestante, que fue fusilado por los falangistas, porque, vamos, un Claro, hereje, España católica, claro, claro. que tenemos que hacer nosotros con un cura protestante en la ciudad de Salamanca, la ciudad de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por protestante, le fusilaron para que la gente entienda cómo era El el clima, el momento de la ambiente. guerra civil y lo pueda imaginar. Y la viuda ese pastor, de la viuda de Atilano Coco, le escribió una carta a Unamuno y le pidió que hiciera algo para evitar que le mataran a su esposo, porque la viuda había entendido perfectamente que no iba a haber un juicio real, que no iba a haber realmente algo para juzgar al marido, que le querían quitar de en medio ya. Entonces Unamuno, que tenía ahí en su carpeta el papel de la viuda de Atilano Coco, empieza a escribir en la parte trasera de ese papel unos apuntes y nosotros sabemos el tema de la conversación de Unamuno porque lo apuntó ahí, pero apuntó como un guión de lo que quería decir, ¿no? Pero repito, las mismas palabras no las sabemos. Hay una reconstrucción estupenda que a mí me parece genial y además se grabó dentro del salón rectoral en la película que te dije de Alejandro Amenábar, Muy Mientras buena. dure la guerra. Sí, En sí. Mientras dure la guerra se imagina un Unamuno que toma la palabra porque dice, ay, me tiraron de la lengua, yo no puedo escuchar esa gente, no pueden vitorear la muerte porque aquí es la universidad, aquí es el templo de la inteligencia, si hay algo que muere es la inteligencia aquí dentro, etcétera. Y cuando nombró Rizal, según parece, ¡buah! Millán Astray, ¡buah! Explotó y fue volviendo a las andadas cuando la Carmen Polo Franco le dijo, agárreme el brazo y van, y la foto que enseñé antes es una instantánea de aquel momento que realmente aconteció, o sea, no es leyenda, es algo que realmente aconteció. Unamuno se lo pasó muy mal y después entró en su casa y no le detuvieron, no le hicieron nada, pero por supuesto no pudo volver a la universidad, no pudo volver al casino. El casino es como un club como un Rotary Club, no sé cómo decir. Y me parece Es un- que existe sucedió en el todavía. casino esta alocución de Unamuno no fue en el No, casino. no, la locución de Unamuno no fue en el casino, fue en el salón rectoral de la Ah, universidad. ok, perfecto. Pero cuando Unamuno intentó entrar en el casino, que es como un club para gente rica, ¿no? De Está Salamanca, detrás de la Puerta del Reloj en la Plaza Mayor, sí, ¿verdad? Está ahí. está detrás de la puerta del reloj, existe todavía, y para que la gente Cerca italiana de lo los entienda, Jaras. sí, es como un Rotary, como un Lions Club, no sé, Sí, para que sí, la gente italiana lo entienda. Y cuando Unamuno se acerca al casino, le dicen que se vaya, que ya no le es bienvenido. quieren, no es, sí, no es bienvenido, porque por supuesto los que quedaban eran los que se sentían con Franco, ¿no? Sí. Se sentían, Luego, yo recuerdo, tengo una memoria de cuando leí algún aparte biográfico de Unamuno y se me quedó muy grabado. Él fue condenado por decirlo de de alguna forma, a encierro domiciliario, más o menos. Prácticamente no lo dejaban salir o si sí, lo dejaban pero no salir hubo estaba ningún vigilado. acto Ningún al acto en respecto. concreto, porque era muy respetado, yo creo, ¿no? Como Sí, o sea, intelectual. por supuesto, se ha rebuscado por todas partes, o sea, hasta tengo
en el, ¿cómo se dice? Hasta tengo en los documentos que saqué para la tesis, etcétera, eh, el papel con los pagos que le hacía la universidad, o sea, todo lo tenemos guardado, ¿no? Y no existe un acto formal de algún juez en contra de Unamuno que diga tiene que estar en su casa. Pero a la puerta de su casa estaban otros dos milicos, no los mismos que conducían el coche de Carmen Polo, otros dos, y si Unamuno salía a la calle, tenían que andar detrás de él y tomar nota, ha ido al tal sitio, ha hablado con la tal persona, pero nadie le hablaba ya. Además, Unamuno murió el 31 de diciembre de 1936. Murió poquísimo Poco después, después, 2 meses 2 meses después. y medio después murió. Ujú. Y Pero él ya tenía cierta edad, ¿qué edad tenía? 80 años estamos hablando. no, tenía 70 porque nació en 1864 Sí. y murió en 1936. setenta Por y lo dos tanto, años. corríjame si me equivoco, 70, ¿Y dos? 84, 36, 72. 72 exacto, sí. No soy, Del no sé, 64 al 36 son 72 años. Pero claro. recuerdo que este dato biográfico que yo leí es muy interesante porque creo que hay una carta una memoria escrita de un amigo que fue el último que lo vio en vida, que fue a visitarlo. Bartolo- ¿Cómo? Bartolomé Aragón. El Bartolomé último Aragón. interlocutor de Unamuno fue Bartolomé Aragón. Ok, El artículo sobre Bartolomé Aragón lo escribió Antonio Heredia Soriano, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, y Antonio Heredia Soriano hasta pudo reconstruir en cuál farmacia, a cuál farmacia acudió Bartolomé Aragón, porque Unamuno estaba en su despacho, ¿no? Y de repente se agacha y como tuvo algo como una angina, como un infarto, se dice infarto en español, sí, ¿no? Como infarto. un infarto, como algo, ¿no? Se agacha así, Bartolomé Aragón corre debajo de la escalera a la calle, corre a la farmacia que estaba ahí al lado y dice que Unamuno está mal y no sé qué. El farmacéutico posiblemente le habrá dado algo, no sé, pero cuando vuelve Bartolomé Aragón ya huele a humo, porque tú sabes que en España hay una forma muy peligrosa de calentarse en invierno, que es las mesas Las tienen. salamandras les llaman, ¿verdad? No, no, no así. Me han dicho otro nombre, pero perdóname, han pasado tantos años desde 2009 cuando me fui de Salamanca que no me acuerdo. Pero las mesas redondas que hay en las casas antiguas, debajo tienen como un hueco y en ese hueco se pone un brasero. Sí. Luego se pone una manta que cubre toda la mesa. Tú pones las rodillas debajo de la manta y el brasero calienta debajo de la mesa y el calor que te va en las piernas se transmite al resto del cuerpo. Es una cosa peligrosísima porque si una brasa, si una chispa sale del brasero, puede prenderse. Incendiarlo todo. Claro, porque está cubierta con una manta que se puede, Sí, sí. vamos, Ok. Unamuno tenía pantuflas Eso me acuerdo, de eso me y acuerdo, sí. una pantufla se cayó en el brasero y entonces cuando volvió Bartolomé Aragón con el tónico o algo que le había dado el farmacéutico, ya olía humo porque la pantufla se había metido en el brasero. En todo esto no me queda claro qué estaba haciendo la chacha, porque seguro que había una chacha en casa. Claro, La claro. mujer de Unamuno había fallecido ya. Sí, Por lo sí. tanto, Unamuno ya vivía solo, ¿no? Su esposa Concha Lizárraga no estaba ahí porque
estaba en el cementerio. Pero él, como hombre mayor, no vivía en casa solo. Ningún hombre mayor en aquella época vive solo, como tú y yo. Sí, Vives solo, pero en algún dormitorio está una chacha que es, yo quiero tomar otra copa, le llamo a la chacha y la chacha se levanta de la cama y va a la cocina, ¿no? Porque los hombres en aquella época no sabían ni freír un huevo, ¿no? Porque era otro mundo, ¿no? claro, claro. Entonces yo no sé la chacha que hizo donde estaba, ¿no? Me Porque no sorprende. reaccionó, no hay testimonio de que haya sido ella la que haya descubierto No, no lo la descubrió, azufra. Unamuno no lo descubrió la chacha. Todo aconteció en la biblioteca donde Unamuno tenía su despacho y la chacha sí estaba en un sitio alejado, ¿no? No tenía por qué presenciar a una charla entre un joven profesor de la Universidad de Salamanca, recién licenciado en Derecho Económico, y el antiguo rector, que estaban hablando de temas de economía y tal, porque siendo un facha, Bartolomé Aragón le quería preguntar algo a Unamuno sobre el tema del corporativismo, porque la política económica del fascismo es el corporativismo y Bartolomé Aragón soñaba con introducir una política de tipo corporativo en España porque Falange en algunos aspectos se estaba moldeando al fascismo italiano, en otros temas no. Por Ah, ejemplo, el tema religioso es totalmente distinto entre España e Italia durante las dos dictaduras, pero el tema económico sí, porque luego España, claro, se abrió al comercio, se abrió a los Estados Unidos, en los años 60 hasta se abrió al turismo con el ministro Fraga, por lo tanto, seguro que no hubo autarquía, que no hubo realmente corporativismo durante la dictadura de Franco, ¿no? Pero Bartolomé Aragón sí soñaba con eso. ok, perfecto. Bueno, ya tenemos la historia del final de la vida de Unamuno y también el momento icónico donde él renuncia a apoyar al franquismo cuando en algún momento había sido, digamos que pues, a ver, ¿cómo te explico? Lo que hemos visto es que él dio su visto bueno con esa declaración en el Novelty tomando un café en el momento en que las tropas de Mola entran a Salamanca. Y Bueno, luego hemos visto como la transición de Unamuno, ¿no? Un momento que entra como héroe de la República por la Plaza del Reloj después de haber estado en Canarias desterrado. Luego lo vemos aceptando un poco la entrada de las tropas con Mola a Salamanca. Y luego también en el final de su vida lo vemos un poco cambiando su opinión con sí, respecto al fascismo, ¿no? Y sí. retractándose quizás de esa opinión que tuvo, Bueno, con redimiéndose. respecto, perdona que te interrumpa, con respecto al fascismo, no, porque Unamuno siempre se había pronunciado en contra del fascismo y cuando comenzó el fascismo en Italia, Unamuno se pronunció en contra del Ok. fascismo, en contra de Mussolini, etcétera. El error, el que va a crear problemas, es Franco, que Unamuno no entendió que Franco iba a ser el caudillo que es lo que era Mussolini en No, Italia y lo que será a partir de 1934 el Führer en Alemania, ¿no? ok. Unamuno tenía la ilusión de que Franco iba a restablecer el orden y por lo tanto sí hacía cosas malas, fusilaban a las personas, pero España era un gran caos, era un marasma y había que restablecer el orden. Yo creo que el error de Unamuno fue equivocarse con Franco porque Franco era muy religioso, etcétera. O sea, Unamuno seguía pensando, al menos al comienzo, que Franco fuera Sí. una persona que realmente quería la patria y tal. Y en realidad Franco tenía una visión muy clara de la situación, quería tomar el poder,
De hecho, eliminó a Mola y a Sanjurjo, que todavía no se sabe misteriosamente, ¿no? Mueren en un accidente de avión y tal, que coincidencias, ¿no? Y, y esas cosas, ¿no? Mientras dure la guerra, como el título de la película de Amenábar, ¿no? Sí, Que sí, sí, Franco se queda como jefe del Estado mientras dure la guerra. Y la guerra dura 3 años más, porque no acaba en 36, sí. acaba en el 39. Pero ahora todo el mundo sabe que si querían tomar Madrid, iban a tomar Madrid. ¿Por qué sitiaron Madrid? Porque querían que la opinión pública en Europa cambiara su postura, porque al comienzo solo Italia y Alemania apoyaron a Franco, Sí. pero después de 3 años de guerra es un poco como ahora con Putin y la guerra en Ucrania, ¿no? Que al final te tienes que sentar en una mesa con Putin si quieres negociar, o vas a tirar bombas atómicas sobre Moscú o te vas a sentar en una mesa, ¿no? Y entonces al final, después de 3 años de guerra, hasta Francia reconocía a Franco como jefe inspectore de España, Ujú. porque Manuel Azaña ya no pintaba nada, Sí, sí. estaba ahí gordo con su barriga, y otros ministros que se habían huido a México, Sí, y sí, sí. entonces, mientras dure la guerra, después de 3 años, al final el jefe queda, Era Franco, claro. queda Franco. Bueno, pues vemos la evolución y ahora quizás podemos hablar así un poco para terminar de la obra de Unamuno. ¿Qué libros tiene? ¿Cuál es su aporte sobre todo en el ámbito de la filosofía? Porque como tú eres un filósofo, yo creo que muy pocas personas conocen la filosofía de Unamuno, cuáles son las obras, cuáles son sus planteamientos, su innovación. Bueno, de forma muy rápida, porque ya creo que llevamos una hora o Sí, algo sí, así, sí, sí. ¿no? Charlando, y no quiero que tus oyentes se aburran. Unamuno es un filósofo que se puede reconducir al existencialismo. Al existencialismo porque Unamuno ha leído efectivamente a Kierkegaard, uno de los primeros en España en leer a Kierkegaard, y para él la filosofía es una filosofía que comienza con el hombre de carne y hueso, como dice él, ¿no? Un hombre concreto que es persona, que es real y no con una idea abstracta de humanidad. Entonces, seguramente, bajo el perfil filosófico, podemos acercarle al existencialismo. Y curiosamente, en aquel mismo momento histórico, en Francia, hay otros autores que son existencialistas y que son autores de novelas como Jean-Paul Sartre o Albert Camus o Gide, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, se ha congelado de nuevo. Sí, sí. Sigue, sigue, está bien, está bien. No sé si has escuchado de Sí, Gide sí, sí, porque se se oyó ha todo, se oyó congelado todo. con No, mi no, no, se cámara. oyó todo. Perfecto. Entonces, es una época en la que filosofía, literatura, producción teatral fluyen y brotan del mismo manantial. Yo creo que la aportación más grande de Unamuno y lo que tenemos que aprender de él es esto: un lenguaje que sea accesible a todos, un mensaje que sea accesible a todos y no como ahora que vivimos en un nuevo siglo XVII, como un barroco redivivo, donde la academia habla por sí sola, porque la gente no entiende nada de la academia, y por otro lado hay los de la tierra plana en Internet que hablan de la tierra plana, que hablan de los alienígenas sin haber leído un libro en su vida, y sin embargo Unamuno fue un puente
entre la academia, porque era lector, era, perdón, rector, y la gente de a pie, porque hasta la señora que va a hacer la compra en la plaza del mercado puede leer Niebla o la tía Tula o San Manuel Bueno, y aunque no lo entienda todo, sí que al final sale con una idea, porque estas novelas le transmiten algo. Yo creo que podríamos concluir con esto, ¿no? Sí, sí, Diciendo sí. que es una misión, la del intelectual, y que tiene que hablar a todo el mundo, no tiene que ser un onanista intelectual y hablar solo para los académicos. Wow, excelente, yo creo que con esto quedamos, podemos dar por terminada Podemos dar esta por reunión. terminado y brindamos al final. Exacto, salud a todos los amantes de la poesía, la filosofía y la cultura en general. Muchas gracias, Sandro, por darnos esta exégesis de lo que ha sido la vida y la obra de Unamuno y la importancia de él en la historia española y por tu gran conocimiento enciclopédico, Sandro. Muchas gracias. Salió mejor de lo que imaginaba, ¿eh? Salió mejor Obviamente, de lo que me imaginaba. salió genial, Sandro. Bueno, estamos en contacto para que nos des más clases de pronto de la guerra civil o algo así, que será Vale, genial. vale. Bueno, Bueno. Sandro, un saludo, muchas gracias. Hasta luego.